Buenas noches a todos nuevamente. Gracias a ustedes por acompañarnos. La verdad que tenemos unos panelistas de lujo. Y quisiera empezar con decirles que hemos estado todos, de alguna manera, sufriendo una crisis que la verdad que nadie esperaba, nadie está preparado para esto. Y hemos visto alrededor de diferentes medios, webinars y las redes sociales y videos, a personas que están constantemente tratando de darle información y algún tipo de ayuda y herramientas a las personas para salir adelante de alguna manera con su experiencia y profesionalismo que tienen. Y en Betel decidimos hacer algo para nuestra comunidad, para que todos de alguna manera también pudieran tener esa información de personas que tienen esas herramientas que nos puedan dar para obviamente ayudar en nuestras finanzas, que es un tema que está afectando obviamente esta crisis, y cómo no también la salud mental, que son dos cosas importantes y que muchas veces van amarrados de la mano y una depende de la otra. Así que creo que hemos tratado de unir a un panel de lujo de expertos. Tenemos en ese panel a José Rogelio Díaz. José Rogelio Díaz es socio, director y cofundador de Insignia Financial Advisors. Es una firma de banca de inversión y asesoría financiera y corporativa. Durante su trayectoria ha ejecutado múltiples transacciones en Panamá como en Centroamérica, fusiones, adquisiciones, estructuraciones de préstamos, estructuraciones públicas y de bonos, perdón, y ha hecho incluso reestructuraciones financieras, así como levantamiento de capital para empresas familiares y corporaciones. Tiene una cantidad de títulos que sería muy largo mencionar esta noche, pero entre ellos es licenciado en finanzas, tiene una maestría en contabilidad, una maestría en administración de empresas y una vasta experiencia en lo que tiene que ver con las finanzas y la salud de las finanzas. Así que, José, estamos muy contentos de poder contar contigo esta noche y de verdad que nos acompañen. De ahí continuamos con el rabino Gabriel Benayón. Creo que todos lo conocemos, es nuestro rabino en Betel, también nos ayuda mucho en actividades religiosas, pero hoy, aparte de ver el tema espiritual, que también estoy seguro que lo va a conectar con la charla del rabino Benayón, Gabriel Benayón es un conferencista internacional, ha dado conferencias en toda América Latina acerca de la ansiedad. Es autor del libro De mi ansiedad a tu felicidad, donde ha vendido más de 12.000 copias. Y es un libro y tiene básicamente una manera muy, yo diría, fácil de digerir y entender, que a través de su experiencia personal le enseña a las personas cómo poder usar ese método para poder controlar la ansiedad. Así que, Rabino, gracias por estar aquí con nosotros esta noche y por iluminarnos y darnos la oportunidad de también contar con tu experiencia en estos momentos difíciles, donde seguramente hay bastante ansiedad e incertidumbre. Y no menos importante, tenemos a Becky Malca, y bueno, de mujer la dejamos de último, pero no quiere decir que debería ser el primero en verdad, pero el orden no altera el factor de los productos. Así que, Becky, muy contenta de tenerte aquí hoy. Becky es psicóloga, muy conocida en nuestra comunidad y en todo Panamá. Tiene una maestría en psicología psicoanalítica, un magíster en... Miren, hay tantos títulos que tiene y complicados que los voy a mencionar uno a uno con mucho, y disculpen mi psicología, tiene intervención en crisis, es miembro de COPEC también en nuestra comunidad, miembro del comité de Comsana que ayuda a los jóvenes de nuestra comunidad también a manejar sus crisis, sus ansiedad y bastantes temas. Es profesora de calidad de vida en Beit Simha, que es donde manejamos a toda nuestra comunidad a la tercera edad, le ayuda a las personas de tercera edad. Coordinadora y profesora del Diplomado de Psiconología en la USMA, voluntaria de la Fundación Relaciones Sanas y miembro del movimiento Rompamos el Silencio, que tiene que ver con la prevención del suicidio. Yo creo que mejor se daña, como se dice. Tenemos excelentes panelistas y de verdad, nuevamente, Becky, gracias por acompañarnos también esta noche. Es un lujo tenerlos a ustedes tres aquí. Voy a explicarles un poquito sobre la metodología o la estructura del webinar la noche de hoy. Vamos a tratar de hacerlo bien dinámico y va a funcionar de la siguiente manera. Vamos a hacer una pregunta a cada panelista y el panelista tendrá una especie de 3 a 5 minutos para contestar esa pregunta. Y así vamos a ir intercalando entre un panelista y el otro hasta terminar unas 4 preguntas que tenemos hechas para ellos. Y posteriormente, finalizado el webinar, vamos a dejar también que las personas puedan hacer sus preguntas a través de preguntas y respuestas que tiene la aplicación Zoom, para que podamos filtrar algunas de esas preguntas y sean contestadas por los panelistas.
Así que sin más que decir, vamos a empezar a iniciar el webinar, a menos que alguien quiera preguntar algo a los panelistas. Si no, estamos listos para iniciar. Listos para iniciar. Iniciamos entonces primero con José Rogelio. Y la primera pregunta sería, en estos momentos, a nivel personal y empresarial, se están utilizando básicamente los ahorros o el capital de la empresa que tienen. ¿Qué tipo de herramientas o ideas se pueden desarrollar durante la suspensión? ¿Qué tipo de herramientas se pueden utilizar en este momento sabiendo de que estamos acabando con nuestros ahorros o utilizando nuestros ahorros y eso a nadie le gusta? O el capital de trabajo, ¿no? Déjame activarte el micrófono que está en mute. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, pues muchas gracias y compartir con este panel. De verdad, es un honor estar con ustedes hoy y entrar en sus hogares un domingo en la noche. Ojalá que sea un tiempo bien invertido. Brevemente, como mencioné, financiera corporativa, nuestra experiencia es asesorando empresas tanto pequeñas como medianas como grandes en su desempeño financiero y en decisiones estratégicas. Trabajamos muy de la mano con los bancos de la plaza en la consecución de financiamiento para nuestros clientes y de alguna otra forma ahorita estamos bastante activos en eso y nos permite estar conectados con la realidad tanto de qué se está viviendo a nivel de las empresas como qué se está viviendo desde el punto de vista de los bancos. Yo creo que todos hemos estado participando en múltiples webinars en las últimas semanas y un poco lo que es que hay bastante ruido, ¿verdad? Hay muchas cosas que suenan muy bonito, pero también suenan bastante remotas y es un poco difícil tratar de ver cómo traer esas ideas y conectarlas a la realidad de las empresas que están en nuestro alrededor y en las que son responsables las personas que nos están oyendo hoy. Mi objetivo de la noche de hoy sería tratar de contribuirles algunas ideas, tratando de agarrar esas grandes teorías y acoplarlas o aplicarlas, tropicalizarlas a las experiencias de nuestros mercados y nuestras empresas. Quisiera empezar brevemente mencionando que el Fondo Monetario está dando una disminución en el PIB global de alrededor de 3% para el año 2020, Estados Unidos 5.9% de disminución, la eurozona alrededor de 7.5%, y esto es considerando que la segunda mitad del año fuese una mitad pues de recuperación, que todavía no sabemos cómo va a ser. Estas son meramente estimaciones basadas en un sinnúmero de supuestos y que en realidad, habiendo dicho eso, nos toca tratar de agarrar esos insumos y ver cómo los ponemos a nuestro favor en nuestras empresas. Desde la óptica empresarial, nuestra firma considera que existirá un plazo prolongado de tiempo hasta que se logre desarrollar una vacuna, momento en el cual pues todo volvería a la normalidad. Sin embargo, las personas tendrán mucho más conciencia del impacto de mantener salubridad en todo momento en sus distintas acciones del día a día. De igual forma, existen otras tendencias que han venido con la cuarentena y que la verdad es que pareciera que están aquí para quedarse. Una de ellas es casualmente las plataformas como Zoom, Microsoft Teams, etcétera, y la voluntad ahora de tomar reuniones de forma virtual, algo que quizás hace 2 meses atrás no era, ahora va a ser muy común de ahora en adelante. Habiendo dicho eso, si bien es cierto, el ambiente económico en el que estamos atravesando es inédito y acarrea realmente un alto grado de incertidumbre, creo que ha sido muy interesante el planteamiento de tener una persona del ámbito psicólogo en esta charla, porque ahorita mismo también estamos viendo que hay mucha ansiedad y digamos que hay que mantener mucha calma en todo este tiempo, pero la realidad es que también presenta una oportunidad para hacer una reflexión interna a nivel de la empresa y evaluar cuáles podrían ser unas rutas de cara al futuro. En este momento, indudablemente, cash is king, siempre uno lo oye, algo así como muy distante, pero en este momento es totalmente real y por lo tanto la búsqueda constante de liquidez debería ser una tarea primordial. En función de ello, hacemos algunas sugerencias muy respetuosamente de cómo que estamos teniendo para evaluar cuál ha sido la estrategia de la empresa históricamente. ¿Estamos realmente en capacidad de atender la nueva realidad en base a esta nueva estrategia o debemos hacer cambios tácticos que son menores o hacer cambios profundos de nuestra estrategia? Podemos aprovechar que básicamente muchas de las cosas están apagadas para hacer ese tipo de reflexiones. Lo otro es ponernos en los zapatos de nuestros clientes para entender la situación que ellos están atravesando
y en función de ellos nosotros poder tratar de adecuarnos, acoplarnos un poco a la realidad de nuestros clientes. Debemos aprovechar que el avión está parado para hacer un buen mantenimiento. No siempre tenemos el lujo de poder hacer mantenimiento parqueados en el hangar. Normalmente la empresa está en su día a día y se vuelve muy difícil poder evaluar concienzudamente que ahorita que el avión está parado sí se pueden hacer. Esto consiste en hacer evaluaciones de toda la estructura de gastos, ser conscientes y responsables si realmente requerimos todo el personal, todas las instalaciones, todas esas cosas que nos cuestan mucho dinero, o si debemos implementar iniciativas que nos permitan maximizar eficiencias. De igual forma, creo yo que en Panamá tenemos la situación en la que muchas veces el bolsillo de la familia y el bolsillo de la empresa están mezclados. Y honestamente en este momento se le debe dar mucha prioridad a que la economía de la empresa salga adelante, que es la fuente de riqueza para la familia, y hay que verlo desde esa óptica que es un poco quizás no tan lógica, pero que en este momento pues es fundamental desde nuestro punto de vista. Y por último, hacer una revisión minuciosa de los inventarios, que también cuando el bus está rodando se vuelve muy difícil realmente ver qué es lo que tenemos y cuánto tenemos. En este momento hay que aprovechar para tratar de hacer esa disminución de inventarios que podríamos tener almacenados. Y aunque sea difícil, quizás algo que nosotros vemos constantemente cuando llegamos a las empresas a las que les asesoramos es que no hay mecánicas operativas que permitan permear las iniciativas que se plantean a nivel de la junta directiva, a nivel de la familia, a nivel ejecutivo, y que realmente permeen a un campo de acción en los mandos medios, y por lo tanto recomendamos la implementación de ciertos comités, idealmente operaciones, finanzas y ventas, solamente por nombrar algunos, y que se adopte una disciplina de seguimiento. Toca ser eficiente y toca entonces aprovechar los análisis que se hacen y las iniciativas que salen de esos análisis para darle una estructura de seguimiento disciplinado. Nuevamente, esto lo vemos que hay una ausencia muy fuerte en las empresas en Panamá de este tipo de comités, y que realmente cuando se implementan correctamente, pues representan grandes frutos. De nuestra firma estamos muy enfocados en asistir a nuestros clientes para trazar cuál es su ruta de recuperación, no cuál es la ruta a nivel internacional, sino específicamente de la empresa, cómo hacer, qué tenemos que hacer, etcétera. Cada industria tendrá sus respectivos retos, pero también cada empresa dentro de una industria tiene sus propias circunstancias que atender. Ese es mi primer aporte, Dovi. Muchas gracias, José Rogelio. Seguimos con la siguiente pregunta, y la pregunta sería al Rabino Benayón. Rabino, seguro que la pandemia ha puesto a la fe de muchos a dudar y a preguntarse, ¿por qué a mí me tiene que pasar esto? Estoy luchando tan duro por conseguir lo que he llegado a tener ahora y me pasa esto. ¿Cómo puede ser? ¿Qué podrías decirle a las personas que se hacen esa pregunta, ¿no? Bueno, Dovi, ante todo, muchísimas gracias por esta invitación y felicitarte por siempre invertir en estos emprendimientos en beneficio a toda la sociedad y particularmente a nuestra comunidad Betel, tú como presidente, y gracias por dejarme ser parte. La pregunta es ¿por qué? Mira, recuerdo hace como 25 años, un 18 de julio de 1994, fue el recordado atentado a la AMIA en Buenos Aires, la Mutual Judía Israelita. Y en Uruguay, yo tenía en ese momento 14 años, casi toda la comunidad llenó la avenida principal de Montevideo, la 18 de julio, con pancartas que decían una pregunta. Y la pregunta era, ¿por qué? Y en realidad, cuando llegué al Shabbat, el viernes posterior a ese evento, el rabino dijo que él hubiera puesto otra palabra en la pancarta. No por qué, sino para qué. Y eso creo que es lo que deberíamos preguntarnos. No por qué me está pasando esto, sino ¿para qué me está pasando esto? Con esta situación, como dijo el panelista anterior, se abren muchas oportunidades. En lo personal, en lo emocional,
en lo familiar e incluso, obviamente, en lo económico. Yo he aprendido que el éxito se debe medir no tanto por el éxito que se alcanza en la vida, sino por los obstáculos que sobrepasamos mientras se trata de triunfar en la vida. Realmente estamos en un tiempo muy duro, no lo vamos a negar, pero este mismo es un tiempo que está lleno de oportunidades y creo que es obligatorio dejar atrás la pena, el dolor, todo lo que vamos a llamar el pasado, porque si no nos transformamos en víctimas de estas circunstancias, y es obligatorio no perder energías en lamentarnos y tomar las fuerzas y creatividad que cada uno tiene para focalizarse en el futuro. Tenemos que desafiar todas las malas creencias que son nuestro enemigo interno y que socavan un futuro prometedor para nosotros. Hay que escucharse a uno mismo, hay que soñar y pensar en grande, tener metas y cada mañana al levantarme pensar en ellas y en la noche pensar cuánto avancé para cumplirlas. Hoy quizás es el momento para preguntarnos, ¿quién soy yo? Antes la rutina no me dejaba la posibilidad de preguntarme a mí mismo quién soy, hacia dónde va y se dirige mi vida. Cuando me pregunto quién soy, analizo también mis talentos, mis cualidades, mis virtudes, mis destrezas, y las puedo alinear con el futuro que nos llega. Quizás, seguramente Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Él nos hizo tener una pausa para reflexionar y quizás empezar a disfrutar no solamente de la vida, sino de nuestro trabajo que está ligado a nuestro potencial, a nuestra creatividad, a la alegría de conectarnos con lo que realmente somos. Yo le preguntaría a todos los televidentes que nos ven, si no sería increíble poder hacer lo que realmente amamos. ¿Cuántas veces tanta gente se hace rica con ideas que se nos ocurrieron a nosotros en algún momento, pero nosotros la pensamos esa idea y otro la hizo? ¿Cuál es la diferencia? Aquella persona que se hizo rica se conectó profundamente con ese sueño, con esa idea que tenía. Lo más importante es conectar nuestras ideas. Cada uno las tiene, cada uno es creativo, cada uno tiene un potencial. Lo que tenemos que hacer es convertirnos en esas ideas, conectar nuestra voluntad a esas ideas, a esos sueños, y no pensar en fracasar, no pensar en negativo. Hay un adagio en Yiddish que dice, Tracht gut wird sein gut. Piensa bien y saldrá bien. Eso no es ser positivo. Eso es transformar la realidad a través de nuestra personalidad. El mundo que nosotros vemos es el mundo que comienza en nuestra mente. Uno se convierte realmente en lo que piensa. Por eso hay que preguntarnos para qué y no por qué. Gracias, Rabino. Muchas gracias por la respuesta tan completa. Ahora vamos a seguir con Becky Malca. Becky, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para afrontar una crisis como esta que, aunque la gente diga, estamos echando hacia adelante, vamos a tener fe, realmente creo que nadie en el mundo está preparado para afrontar algo así como lo que estamos viviendo, ¿no? Buenas noches, Dovi. Gracias a todos y gracias por la invitación. Realmente es un honor para mí formar parte de este panel. Respondiendo a tu pregunta, para poder conectarnos con qué recomendaciones podemos implementar, yo creo que lo más importante es tener en cuenta que las emociones son nuestra base. Tenemos que reconocer qué sentimos, ponerle nombre, poderlas nombrar, y de esta manera entonces vamos a poder reflexionar, justamente porque las emociones son señales de alarma que nos indican que algo está pasando. Y si nosotros no entendemos el mensaje que nos está tratando de decir, entonces la capacidad de reflexión va a estar bloqueada. Cuando la emoción está muy alta, realmente esta capacidad para pensar
no está práctica, así que lo que ayuda en ese momento, si la emoción está muy alta, es poder parar y respirar. La respiración es una herramienta que tenemos todos y con la que podemos contar en cualquier momento, porque nos va a ayudar a regular rápidamente esa emoción y de ese momento entonces vamos a poder tomar mejores decisiones. Igualmente, revisar experiencias previas que hemos tenido nos va a dar la oportunidad de ver qué implementé en un momento dado y qué puedo poner a tratar de funcionar en este momento, porque la experiencia es la que nos ayuda muchas veces a sentir esa seguridad de que si en algún momento lo logré, ahora entonces voy a poder tratar de ver cómo lo pongo en práctica y salir adelante. Como mencionaron los panelistas, hay mucha incertidumbre, hay mucha inquietud, y es importante entonces en este momento, como decía el rabino, poder pensar en un para qué realmente nos va a dar la puerta, nos va a abrir el espacio para que podamos buscar algo que le dé un sentido a una situación que en un primer momento nos genera mucho miedo o mucha indefensión. Eh, Igualmente, poder conectarnos con personas que son significativas para nosotros pueden ser un punto de apoyo, justamente cuando a veces no tenemos muy claro hacia dónde ir o lo que estamos sintiendo. Y el momento de reflexión interno, poder pensar qué pienso, qué siento, desde cuándo me siento así, qué puedo hacer con esto que estoy sintiendo, lo que estoy sintiendo realmente me está ayudando o hay algo más que pueda hacer o hay algo que tenga que dejar de hacer. Buscar momentos de esparcimiento. Hay muchas personas que se quedan involucradas 24/7 tratando de saber qué es lo que está pasando a nivel mundial. Y si bien es cierto que es importante estar informados, si estamos sobreinformados, realmente lo único que hacemos es aumentar la ansiedad. Así que es importante poder estar informados en pequeños espacios, pero que sean fidedignos, que sean fuentes confiables, para tener una idea de lo que está ocurriendo y poder entonces tomar mejores decisiones. Muchos de nosotros probablemente en estos 2 meses hemos hecho una rutina, pero a lo largo del tiempo esa rutina también hay que revisarla, porque probablemente lo que hicimos en un inicio no necesariamente puede ser que esté haciendo efecto en este momento, porque las condiciones también han podido cambiar. Recordemos que aunque estemos enfrentando un mismo tema, cada uno lo vive de una manera distinta, tanto por la edad, las experiencias previas y los duelos, cómo estaba nuestra vida antes de iniciarse la pandemia, si estamos o no con trabajo, si ese salario que tenemos ha disminuido o no, o si en este momento alguien de la familia ha enfermado o no. O sea que hay muchas situaciones que hacen que vivamos la experiencia de una manera muy distinta y tenemos que buscar formas de encontrar cómo hablar de lo que sentimos o cómo representarlo. No todo el mundo le es fácil hablar, o incluso también niños pequeños, es importante que ellos tengan la oportunidad y el espacio de conectarse con la emoción y que les brindemos esa oportunidad. Así que muchas veces puede ser por medio del dibujo o de la escritura o de la pintura. Hay diferentes métodos, no importa cuál sea, pero es importante poder conectarnos con la emoción, reconocerla, hablarla y de esa manera entonces vamos a poder tener un mejor control y vamos a poder tomar mejores decisiones. Muchas gracias, Becky. Gracias por esa explicación, esa respuesta. Y vamos ahora a pasar a la segunda. Y la segunda sería para José Rogelio. José Rogelio, en el tema de las empresas, pero yo diría también el tema personal, porque hay mucha gente que está tratando de reinventarse. Y puede ser que aquí existan personas que en este momento no sean quizás dueños de empresas, pero sean personas que tienen que de alguna manera reinventarse financieramente. ¿Cómo podemos darle herramientas a esas personas que a nivel personal también tienen que buscar una manera de poder encontrar ya sea incentivos, oportunidades, y no saben ni siquiera por dónde empezar? Bueno, gracias, Dovi. Yo creo que de la parte de empresa y la parte de persona, pues indudablemente ambos merecen una atención similar. Indudablemente para las personas el reto es muy grande, puesto que toma mucha reflexión interna para poder definir cómo avanzar, y eso acarrea la incertidumbre que estábamos conversando hace un rato. Quizás esa palabra reinventarse, que está súper de moda, ¿no? La escuchamos en todos lados, es bastante, se menciona como si fuera algo muy fácil, pero la realidad es que reinventarse es extremadamente difícil. Si fuera fácil, no lo hablaríamos tanto, ¿verdad? Por ejemplo, el jueves pasado, no sé si están al tanto, pero se hizo un anuncio en Estados Unidos de una intención de que las aerolíneas reduzcan por 1/3 su capacidad de asientos. Eso quiere decir que un avión
asientos del medio deberían volar vacíos. Y bueno, hay una aerolínea ahora que hace. Esa es una de las incógnitas que puede llevar a preguntarse cómo se reinventa una aerolínea, ¿no? Que es como un ejemplo tan extremo. Hablo de este tipo de ejemplos ya que los negocios se forman a través del tiempo y al igual que las personas, uno va construyendo una serie de experiencias, va combinando una serie de activos, va combinando una serie de know-how que llevan a conformar un expertise. Y el expertise es lo que hacer cosas hacia el futuro. La palabra reinventarse nuevamente es bastante fuerte. En su esencia, quiere decir que debemos tratar de utilizar aquellas cosas que sabemos y tenemos para ser utilizadas en algo diferente. Esa reinvención no ocurre de la noche a la mañana y debe ser el resultado de una reflexión que permite identificar realmente cuáles son las habilidades, aptitudes y factores diferenciadores que tenemos, tanto a nivel de persona como a nivel de negocio, para evaluar entonces cómo los podemos reutilizar, que sería esa reinvención. Quizás otro ejemplo muy sencillo que todos quizás entendemos muy bien es el caso de Netflix versus Blockbuster. Blockbuster no se reinventó. Netflix constantemente fue haciendo utilización de aquellas cosas que estaba haciendo bien e ir evolucionando a lo largo del tiempo. Ahorita no tenemos ese tiempo tan amplio para darnos ese lujo de poder dedicarnos demasiado tiempo a esa búsqueda constante de mejoría, pero sí tenemos el avión parado, como decía hace un rato, y nos permite hacer una reflexión. Creo que el mensaje clave es reflexionar, como mencionaba, de cuáles son nuestras habilidades, aptitudes, activos que podamos poner a disposición de una nueva forma de operar. No nos mantengamos en un ambiente un poco testarudo, que es esperando a que las cosas ocurran porque sí. Nosotros tenemos que tomar acción y esa acción parte de hacer una reflexión interna, ¿no? Por ejemplo, en una empresa es revisar cuál ha sido la estrategia y enfocarnos y ponernos en los zapatos de nuestros clientes, por más difícil que sea, y en función de ellos entonces trazar, ok, si mi cliente está haciendo esto, ¿cómo yo hago para encararme y ponerme en una mejor posición para atender esas nuevas necesidades que tiene mi cliente, que quizás no eran las mismas necesidades que tenía antes? Tocará ser mucho más analítico con nuestros clientes, eso es difícil, pero hay que hacerlo. Personal, creo que el ejemplo se extrapola perfectamente bien entre la persona y la empresa. Y al final del día el consumidor es el que traza el camino y nosotros lo que tenemos que estar es pendientes, atentos para tomar marcha lo antes posible y en ese norte, ¿no? Quizás una reinvención que lo menciono es lo que hemos visto en Zona Libre, ¿verdad? En Zona Libre hemos visto cómo el mercado ha ido migrando y cómo ha ido pasando cosas y Zona Libre poco a poco ha tenido que irse adecuando a una nueva realidad. Acá no tenemos el tiempo por el coronavirus y lo repentino que ha sido, no tenemos el tiempo para pensar y analizar demasiado, pero sí debemos ir tomando acción de forma rápida. Tiene una oportunidad de convertirse en un polo de reexportación de los países latinoamericanos hacia Asia. Eso puede ser una reinversión. Y lo menciono simplemente como un ejemplo, ¿no? Toca pensar out of the box realmente para poder reinventarnos. Estamos en una coyuntura única y digamos, una de las cosas que ha ocurrido en estos tiempos es que se nos han suspendido parte de las obligaciones mensuales que tenemos, tanto a nivel de la empresa de las personas. Aprovechemos este tiempo para nuevamente revisar nuestra estructura, revisar nuestras habilidades y realmente entonces ver cómo ver esto de cara al futuro. Agrego mi último punto en esta pregunta, Dobby. Una de las herramientas que nosotros estamos utilizando con varios de nuestros clientes y que realmente consideramos que es necesaria hacerla tanto a nivel personal como a nivel empresarial, es tener una proyección de flujo de caja. Yo sé que suena aburrido y que es tener una hoja de ruta de cómo se comporta la caja de nuestro bolsillo, de la empresa y de la persona, para tener la visibilidad hacia el futuro y ver qué representa hacer un movimiento X o un movimiento Y y cómo puede impactar entonces la caja. Debemos saber cuánta caja tenemos para saber cuánto tiempo tenemos. Y eso nuevamente puede ser un ejercicio quizás visto un poco aburrido, pero es esencial que se haga para tener noción de hacia dónde estamos yendo.
Yo siempre utilizo el ejemplo de que es como estar en un carro, uno está sentado en el driver's seat, tengo el timón, tengo la palanca, tengo el freno, tengo el acelerador y tengo retrovisores, que es la contabilidad, por ejemplo, me permite ver hacia atrás. Tengo tacómetro y velocímetro, mi cuenta de banco, mi nivel de inventario, mis cuentas por cobrar, y mi windshield es mi flujo de caja proyectado. Eso me permite ver hacia dónde va la carretera. Ahorita mismo vamos en el carro y está lloviendo y tenemos los windshield wipers prendidos. Estamos tratando de vislumbrar el futuro lo más posible en una tormenta realmente fuerte. Es ese tipo de herramientas, como un flujo de caja, que nos permiten realmente tener esa sensibilidad y poder medir el impacto de las decisiones que tomemos, esa reinvención que estamos hablando. Hay que medirla, cuantificarla, meterla en ese flujo de caja y ver si realmente estamos en capacidad de hacerlo. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, José Rogelio. Y seguimos ahora con el Rabino. Rabino, la incertidumbre crea mucha ansiedad. El no saber hacia dónde vamos, qué nos depara, qué futuro tenemos. Y creo que la crisis del coronavirus es muy experta en eso, porque realmente ni siquiera sabemos cuándo vamos a salir de la cuarentena. Pero, ¿cómo uno controla eso? ¿Cómo uno controla la ansiedad? Tiene un panorama tan cambiante que día a día nos dicen algo diferente y contribuye a crear más ansiedad. Ok. Hay varias técnicas para controlar la ansiedad. Les recomiendo el libro de Mi ansiedad a tu felicidad. Pero para poder compartir quizás algún concepto, lo importante es no invertir en la ansiedad. Dicen nuestros sabios que el cerebro es como el pozo de Yosef. Yosef, nuestro patriarca, sabemos que fue enviado a un pozo, y dice la Torá, dice la Biblia, el pozo estaba vacío, no tenía agua. Entonces pregunta el exégeta, el comentarista más importante, Rashi, ¿por qué dice estaba vacío y no tenía agua? Si estaba vacío, obviamente no tiene agua. Entonces la explicación, en verdad, es que justamente lo que la Torá quiere enseñarnos, que el pozo estaba vacío justamente de agua, pero habían serpientes y escorpiones. Nuestros comentaristas dicen que los serpientes y las escorpiones son nuestros pensamientos negativos, que traen ansiedad, que traen depresión. Si nosotros en el pozo, que es nuestra mente, colocamos agua, entonces las serpientes y las escorpiones automáticamente se van del pozo. Lo que proponemos, o que lo que los sabios proponen, es que en lugar de tener ansiedad, invertir esa energía, que es muy poderosa pero negativamente, por otro tipo de actitudes cognitivas y emocionales. Una de las cosas en las cuales más podemos invertir es en la gratitud. Cambiar todos estos pensamientos negativos por estar agradecido. Analizar todas las cosas que tenemos en nuestra vida y estar agradecidos. Y meditar en eso y analizarlo y proyectarnos de esa manera. El agua saca los serpientes y las escorpiones. Y quiero comentar una historia muy pequeña de dos rabinos que fueron a la cárcel hace como 250 años por sus crímenes de difundir o enseñar la religión en Rusia. Y una vez que estaban en la cárcel, los dos estaban muy conectados. Estaban rezando, estaban estudiando, estaban muy conectados. Entonces el guardia no podía entender esta actitud de los rabinos y dijo, yo esto lo tengo que parar. ¿Cómo es posible? Están en la cárcel y están como si estuvieran en un parque de diversiones. Averiguó un poquito de ley judía y colocó un balde, un plato lleno de excremento en el medio de la celda. En ese momento, cuando hay un olor tan la ley judía no se puede rezar más. La actitud de un rabino fue echarse en una esquina a llorar. Perdió la oportunidad de rezar. La actitud del otro rabino fue empezar a bailar alrededor del plato lleno de excremento.
un baile tan, pero tan poderoso que hizo que todas las personas que estaban en la prisión y en diferentes celdas también empezaron a bailar y a cantar cada uno su canción. El guardia volvió y dijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué están todos bailando? ¿Por qué están felices? Y un ruso respondió, no sabemos, pero creo que ese plato lleno de excremento es el motivo. Y el guardia fue y sacó el plato lleno de suciedad. El rabino que se deprimió le preguntó al rabino que se puso a bailar, ¿cómo lo supiste? Le dijo, es muy sencillo. Yo en este momento encontré una oportunidad para servir a Dios de una manera diferente, de una manera incondicional. No tengo rezo, pero igual, en este momento difícil, hay olor, el ambiente está un poco pesado, voy a bailar sin ningún motivo, voy a conectarme más allá de condiciones. Y cuando uno cambia la ansiedad, la depresión, la angustia, la frustración, por gratitud, por bailar, a pesar de que no encuentre condiciones para lograrlo, entonces se proyecta como la ley de la atracción cosas muy positivas para la persona. Muchas gracias, Rabino. Interesante. Becky, ahora vamos con Becky Malca. Y una pregunta, en este momento donde hay bastante incertidumbre, la crisis está afectando a todos, seguramente habrá muchas repercusiones a nivel mental, emocional, que generan todas estas circunstancias, ¿no? Pero ¿cómo uno puede detectarlas y de qué manera puedes manejarlas, ¿no? Muy buena pregunta, Dobby. Definitivamente hay mucho miedo y cuando hay miedo e incertidumbre, se despiertan muchas situaciones en nosotros a nivel emocional que interfieren no solamente en cómo nos relacionamos con nosotros mismos, sino cómo nos relacionamos con las personas que están a nuestro alrededor y con nuestro ambiente, e influye igualmente en todas las áreas de nuestra vida. Uno de los puntos más grandes que ya hemos visto y que probablemente se va a aumentar en el momento que comiencen a abrirse las diferentes fases a este retorno de la normalidad, es el miedo al contagio, ¿no? El miedo justamente porque esto, queramos o no, va a incrementarse el contagio, así que ese va a ser un miedo que va a estar muy presente y muy probablemente vamos a encontrarnos con personas que tengan aún un poquito más de ansiedad o de angustia, viéndolo cómo digamos, se refleja en nuestro cuerpo, ya sea con dolores estomacales o dolores en los hombros o dificultad para dormir o interrupciones del sueño. Es que vamos a ver entonces alteraciones en esta parte. Igualmente, probablemente también veamos mucha inestabilidad emocional, que no es algo que no hemos visto en estos 2 primeros meses, pero que probablemente en algunas personas se pudiera intensificar. Esto no quiere decir que todo el mundo lo va a pasar y mucho menos que la gente lo vive de la misma manera. Y no es un plan de asustar, pero sí de ser conscientes que cuando estamos atravesando cambios a los cuales no estábamos preparados y vamos aprendiendo día a día, es normal que podamos ver algunas repercusiones. Hay personas que puede ser que puedan tener pérdida de interés por actividades que realmente antes tenían, igualmente cierto pesimismo de pensar de que esta es una historia que no tiene fin o que no se sabe cómo va a ser. Igualmente pueden haber personas que tengan algunos recuerdos intrusivos, que son estos recuerdos de momentos específicos por una situación, digamos, un poco más traumática, sobre todo las personas que han estado trabajando en la primera línea o que han tenido que sobrellevar situaciones muy complejas en este periodo. Sin embargo, esto es algo que no todo el mundo lo presenta y que muchas personas lo pueden presentar en un principio y así como llegan, desaparecen. ¿Cuál es nuestro punto de referencia? Si esto aumenta en intensidad, frecuencia y duración, y si además de esto altera nuestro funcionamiento, es decir, no nos deja funcionar como habitualmente lo estábamos realizando y comienza a alterar y afectar cada una de las áreas de nuestra vida, esa es nuestra señal de alarma para saber que ya no es un síntoma que viene y va, sino que es algo que se está realmente volviendo mucho más crónico. Y ahí entonces tenemos que pedir ayuda de un profesional idóneo, porque no nos podemos ni automedicar ni autoetiquetar. Aquí la idea no se trata de ponernos un diagnóstico y mucho menos ponernos a tomar cosas que el vecino, la amiga o el otro me trató de dar de buena fe, ¿no? Todo esto se puede manejar, como decía en la pregunta anterior, si trabajamos nuestras emociones. Es normal que tengamos inquietudes, es normal que tengamos algunos síntomas. El problema no es si los tenemos o no, sino tratar de identificarlos y ver qué me está tratando de decir ese síntoma. Y un poco uniendo lo que decía el rabino Benayon anteriormente,
Definitivamente, cuando nosotros le buscamos un sentido a lo que estamos viviendo, cuando nos enfocamos en la gratitud y en el altruismo, van a ser dos herramientas claves que nos van a ayudar a encontrar un sentido, y dejamos entonces de lado toda la concentración en esos posibles síntomas que estaban despertando y ponemos nuestra atención en algo que estamos pudiendo construir. Cuando construimos, esa sensación, esa ansiedad o esa inquietud o ese miedo comienza poco a poco a bajar, justamente porque estamos viendo la oportunidad de crear o de construir o hacer algo mucho más productivo dentro de la situación, por mucha inquietud o incertidumbre que nos genere. Gracias, Becky, muchas gracias por eso. También para José Rogelio, hay algo importante en este momento, y es que así como tenemos empresas que están de alguna manera perdiendo dinero, están incluso a punto de cerrar, hay otras que han tenido nuevas oportunidades, que han tenido nuevos desafíos que le han beneficiado en este momento por la tecnología, porque venden en línea. Ejemplo, empresas como Globo, WhatsApp, que han tenido Apetito 24. Pero según su opinión, o según tu opinión, perdón, ¿qué tipo de empresas en este momento hay que tenerle más, yo diría más fe, que podemos pensar en qué tipo de negocios podemos invertir más o pensar que ahí es donde hay que mirar, y qué negocios crees que van a desaparecer o pasar, o digamos ser un poquito más difícil para poder hacer dinero? Gracias, Obi. Muy buena pregunta. En efecto, tenemos un par de clientes que en estas circunstancias han tenido incremento en ventas del 30 y del 40% del mes de marzo al mes de abril. Entonces, indudablemente, la situación pues les ha representado una oportunidad, pero a la vez esos incrementos tan grandes son sostenibles. Puede ser temas coyunturales de la situación y hay que tener un poco de cautela en ese sentido. Yo creo que a medida que ha ido pasando el tiempo, dentro de las últimas 8 semanas de cuarentena, se ha venido decantando una serie de situaciones que poco a poco nos permiten ir entendiendo mejor el impacto que tiene la parálisis temporal del ciclo económico, ¿no? Es parcialmente una parálisis del ciclo económico. La gente no está saliendo, no está consumiendo, etcétera. Eso es parálisis. El ciclo está parado. Indudablemente hay industrias que estarán más impactadas que otras, sin embargo nadie tiene la bola de cristal y lo que podemos hacer es estar muy pendientes todos los días para hacer toques tácticos de timón en cada una de nuestras empresas y ver si nos podemos orientar a atender esas oportunidades hasta que salga la vacuna. Creo que todo está visto a que cuando sale la vacuna entonces vamos a poder regresar a lo que considerábamos nuestro normal previo al coronavirus. Mientras tanto vamos a estar en este temporal de incertidumbre y de incógnitas de cómo accionar. Necesitamos que la gente pueda salir de vuelta sin miedo. Yo creo que un poco lo que mencionaba la licenciada Malca es en eso, ¿no? Ahorita mismo hay un poco de miedo colectivo. Bajo este concepto consideramos que hay un par de sectores que lamentablemente sí van a estar fuertemente afectados, y esos van a ser indudablemente un primer bloque, todo lo que es turismo y entretenimiento, que naturalmente son los que llevan a tener a mucha gente conglomerada en un solo sitio, se cae de su propio peso, y el turismo por obviamente el tema de las limitaciones de viaje que hay hoy en día. Y aun cuando no hubieran esas limitaciones, hay otras dos cosas, que es si me siento confiado o no confiado. Si yo persona me siento que reúno, que estoy tranquilo de montarme un avión, por ejemplo, y la otra es si tengo los recursos para hacerlo, porque naturalmente, como tú mencionabas al inicio, en este proceso uno se está consumiendo ahorros que le está permitiendo llevar la vida adelante, entonces, o vacaciones inclusive. Entonces el turismo y el entretenimiento consideramos que va a estar afectado mientras que este miedo colectivo perdure. El segundo bloque es todo lo que es consumo que no es prioritario. Prioritario de supermercado, aseo personal, ese tipo de cosas. Todo lo que no es prioritario naturalmente queda en segundo nivel de prioridad, por llamarle de esa forma, ¿no? Todo lo que es good to have, todo lo que es considerado un lujo, pues está pasado a segundo plano, y ahorita lo que necesitamos es haciendo de volcarse a las primeras necesidades. Y de igual forma, pues todo este tema de la flexibilidad que hay en el plano laboral, indudablemente impacta a esa persona que naturalmente durante el periodo de reactivación podría estar o sin trabajo o en una jornada modificada de trabajo, lo cual hace que sus ingresos a título personal se reduzcan.
El tercer bloque que consideramos que va a estar impactado y quizás no, no sale tanto en la palestra es la parte de real estate, específicamente en el área de oficinas. Yo he estado viendo varias noticias y hay dos cosas súper interesantes, ¿no? Una es todas estas reuniones virtuales, ahora es fácil de hacerla, todo el mundo se está acostumbrando rápidamente y por lo tanto la necesidad de tener una oficina a la cual llegar ahora se hace menos necesaria que antes. Y lo otro es que en estas condiciones, y no tiene tanto que ver con la parte negativa, sino la parte positiva un poco, es que ahora uno puede contratar a una persona en cualquier lado del mundo. Antes teníamos el apego al acceso físico a una persona o un talento que queríamos traer, siempre y cuando el trabajo de esa persona no sea algo que tiene que traer algo físico, sino que sea intelectual o que se pueda hacer remotamente. Ahora la empresa puede contratar a alguien que está en la esquina o a alguien que está en otra latitud completa, gracias a estas herramientas de teletrabajo. Yo creo que por la parte positiva de dónde están las oportunidades, es difícil tratar de prever dónde están realmente las oportunidades. Sin embargo, hay una tendencia a conveniencia muy marcada. Tú hacías ejemplos de ASAP, de Apetito 24, etcétera. Si te vas a la esencia de por qué esas empresas están siendo objeto de crecimiento en este momento, la conveniencia. La conveniencia es una tendencia que ya se venía dando. Amazon lo marca, por ejemplo, todo lo que es e-commerce, etcétera, pero la esencia es la conveniencia y ahí consideramos que hay una oportunidad concreta y tangible que va a seguir un crecimiento interesante en los próximos meses y años. Muchas gracias. Ahora, Rabino Benayon, realmente la cuarentena a todos nos ha de alguna manera dejado en casa y entre esas cosas que hemos dejado de hacer ha sido ir a rezar a la sinagoga, incluso pasamos fiestas religiosas en casa, muy difícil y diferente a cualquier época de la vida de cualquier ser humano. Pero algo que creo que le preocupa a cualquier padre es que los hijos, por ejemplo, que uno lleva a sus hijos a la sinagoga, que rece con uno, a que siga las tradiciones, a que siga la religión. De alguna manera, el no ir el sábado a la sinagoga, el viernes y a las fiestas, le da miedo a uno que el hijo pierda esa costumbre y esa afinidad con la religión y esa fe, obviamente, también. ¿Cómo uno puede aprovechar en este momento que estamos alejados de esa costumbre y de esa necesidad de ir a la sinagoga a congregarse y poder mantenerla, esa llama viva, aun cuando no tengamos esa oportunidad de compartir juntos como todos? Wow, es una muy buena pregunta, pero creo que el rabino Lane, 25 años, y yo 17 años en Panamá, creo que los educamos bastante bien para que ustedes puedan llevar la sinagoga a vuestras casas y a vuestros corazones. Ustedes, creo que es una oportunidad mágica que tenemos todos para poder realmente hablarle a nuestros hijos de corazón y no esperar que los maestros lo hagan. Si nosotros, porque es una pregunta que también escuché por otros lados, si una persona se aleja de la religión por estas circunstancias, entonces uno debería preguntarse qué tipo de religión está teniendo. Una religión, entre comillas, materialista. ¿A qué me refiero materialista? La religión es como si fuera un negocio, que yo, mientras me dé dividendos espirituales o materiales, entonces sigo apostando a la religión, y en el momento que la religión me muestra que las cosas se ponen un poquito difíciles, entonces no me conecto de la mejor manera. Eso es, como dijimos antes, una relación muy condicional de lo que sería la religión. Creo que este es el momento indicado para cumplir con el versículo que dice Ve'azuli mikdash ve'shahanti betoham. Hashem, Dios quiere que lo pongamos en nuestro corazón y que hagamos de nuestro corazón un templo para Él. Si nosotros vivimos y nos conectamos con Dios de esa manera, lo vamos a transmitir a nuestros hijos seguro más que lo que hacen los rabinos. También es un momento para profundizar en la religión. Es un momento para profundizar en todo lo que dicen nuestros sabios, para poder conectarnos incluso en un nivel superior. Es como dicen,
cuando apretamos, machacamos la aceituna, es el mejor aceite que sale. Entonces, cuando hay una situación que nos machaca, una circunstancia que nos lastima un poquito, podemos sacar la mejor energía espiritual. Hay que estudiar, hay que profundizar, no hay que no preguntar. Preguntemos, acerquémonos a través de tantos seminarios y clases con los rabinos, con los maestros. Y quiero terminar, contarte una historia que me pasó la semana pasada. Me llamó un miembro de la comunidad que realmente, según me cuenta, perdió mucho dinero en los últimos meses. Y me sorprendió muchísimo porque pensé que el mismo planteo iba a ser como mucha otra gente que nos llaman y buscan apoyo emocional en estos momentos. Y él me dijo que el dinero que perdió no vale lo que está experimentando con su familia estos 2 meses, que esperó sin darse cuenta 50 años para esto, y que estos 2 meses vale mucho más de lo que perdió, y fue mucho realmente. Wow, wow. Muy bonito, Rabino, gracias. Bueno, vamos a seguir ahora con Becky. Becky, tenemos una pregunta y hay una palabra que siempre escuchamos, que por todos lados escuchamos, resiliencia. Pero realmente, ¿qué es resiliencia y cómo aplica para momentos como estos? Sí, resiliencia es una capacidad que todos podemos desarrollar y aprender. Implica poder sobrepasar situaciones difíciles y salir transformados de ellas. Y es algo que, si bien lo podemos ir aprendiendo desde pequeños y que gran parte de la relación que tenemos con nuestros padres o los que han sido nuestros cuidadores son claves para el desarrollo de esta, independientemente si tuvimos una buena experiencia en esas primeras relaciones o no, es algo que de todas maneras podemos desarrollar a lo largo de la vida. Y hay varias cosas que podemos implementar para que esto se logre. Uno es, como hemos dicho antes, tratar de buscar un para qué, una razón, algo que nos permita buscarle un significado, transformar y crear, poder pensar no solamente en lo que no puedo controlar, sino mirar en este momento qué cosas sí puedo controlar, y justamente eso va a ayudar a que la crisis no se vea como algo que no se puede superar, sino por el contrario, en qué cosas sí me puedo parar y trabajar a partir de esas. Experiencias previas, como decía anteriormente, ayuda igualmente a que podamos tener esa sensación de tranquilidad de, si yo en otro momento, así no sea el mismo, he logrado sobrellevar un momento difícil, tengo la capacidad para poder sobrellevar los diferentes momentos que la vida me traiga. Las redes de apoyo y poder contar con familia o amigos o instituciones que nos hagan sentir seguros, protegidos, que nos ayuden a ir un día a la vez y darle un significado a lo que estamos viviendo, va a fortalecer esa resiliencia. Igualmente la gratitud, el altruismo, el tener un pensamiento positivo, y esto no significa entonces que voy a tapar el sol con un dedo. Es una realidad que estamos frente a una situación nueva, pero si me pongo en contacto con la emoción y la nombro y le trato de dar un sentido y un significado y ver esto como una oportunidad para salir de mi zona de confort y empezar a ver qué cosas puedo crear o qué dones tengo, me va a dar la oportunidad justamente de salir de esa situación, por muy difícil que en un momento se veía, y que realmente, si nos damos cuenta y revisamos nuestra historia, hemos sido resilientes muchísimas veces, y esta no es una excepción. Muchas gracias, Becky, gracias por esa respuesta. José Rogelio, como última pregunta de las 4 preguntas, hay una pregunta general que vamos a hacer a cada uno, pero desde su punto de vista. Y en el caso de la parte financiera que estás tratando, nos gustaría entender de qué manera se puede salir, porque escuchamos por todos lados, vamos a salir más fuerte de esto, vamos a salir con más energía, vamos a salir mejor parados, pero ¿cómo uno puede salir mejor parado financieramente cuando está viviendo una crisis como esta, ¿no? Excelente pregunta y la recibo varias veces al día a lo largo de las últimas 9 semanas. Es importante partir desde el punto de vista de que esto no es culpa de nadie, ¿no? Hay que ponerse una óptica realista y decir, esto no es culpa de nadie. Segundo, estamos todos en la misma tormenta, quizás algunos con un barco muy grande y otros con una panguita más chiquitita, pero estamos todos en la misma tormenta, todos tenemos que navegarla, y a la vez el hecho de que estemos todos en la misma tormenta juega a favor. No podemos perder de vista eso. Está en nosotros poder ver el vaso medio lleno o medio vacío.
Al final del día es una decisión propia y creo que los panelistas coinciden en que este es el momento de ser positivos, en ser optimistas, y ese optimismo llevará a un buen puerto financiero. Si estamos en una óptica achicopalados, de negativismo, etcétera, no hay matemática financiera que vaya a hacer que alguien salga adelante. Quedarnos a esperar a que todo pase para luego reaccionar tampoco es viable. Entonces, en este momento toca, como decía desde un principio, hacer reflexión, echar un poquito para atrás, aprovechar el tiempo parados para evaluar realmente y poder tomar control de aquellas cosas que son controlables y pensar en aquellas que no son controlables para prepararse lo más posible. Yo creo que todas las crisis presentan una oportunidad para mejorar eficiencias, oportunidades para vender productos nuevos, oportunidades para iniciar canales nuevos de venta. Por ejemplo, todo lo que es venta directa al consumidor y lo que hablábamos un poco de e-commerce hace un rato. Profundizar en otros modelos de negocio. Yo creo que quizás el caso de Microsoft es un buen ejemplo. Microsoft pasó de vender Office a alquilar Office en base a una suscripción. Hizo el producto mucho más accesible y a la vez un negocio mucho más proyectable y sostenible del lado del punto de Microsoft. Entonces, en este momento toca evaluar ese tipo de cosas que han hecho grandes jugadores para ver cuánto se puede aplicar a nuestras empresas y a título personal también. Está una oportunidad de incrementar el nivel de sofisticación de nuestros análisis para tener un mejor manejo de todos nuestros aspectos financieros, que quizás en el pasado disfrutábamos de una holgura muy cómoda gracias a la generación de caja de nuestras empresas. En este momento toca ponerse un poco más sofisticado en ese sentido. Yo, como sé que ya estamos terminando, me gustaría agregar un par de puntos adicionales. Esta es una oportunidad de ser solidarios con nuestros empleados, con nuestros proveedores, con nuestros stakeholders, a todo el que tiene algún impacto con nuestra vida en el día a día, sea a nivel de empresa o sea a nivel de persona. Cada uno está viviendo una realidad distinta y por lo tanto, si está en nuestra posibilidad ser solidarios, seámoslo. Nadie los va a castigar por eso. Entonces, tomemos esa oportunidad para hacerlo. Tarde o temprano considero que eso va a dar buenos réditos. Por último, esta es la oportunidad de consolidar. Como mencioné, obviamente le tengo que dar un ámbito financiero. Nosotros asesoramos en transacciones de fusiones y adquisiciones. Naturalmente, van a haber fusiones en el corto y mediano plazo porque hay una oportunidad y una necesidad de buscar eficiencia. Y muchas veces esa eficiencia viene de consolidar operaciones y de unir fuerzas, bajar gastos y tratando de tener una masa crítica que haga a la empresa ser más rentable. Consideramos entonces que en efecto existen oportunidades de salir robustecido de esta situación siempre y cuando se tome correcta y se tomen las medidas correctas y se recorra esa ruta de reflexión estratégica para evaluar los distintos puntos que hemos mencionado a lo largo de este conversatorio con ánimos de identificar cómo ajustar nuestro negocio y nuestras acciones a título personal para la época post-coronavirus y dar seguimiento disciplinado a esas estrategias que se definan a tomar. Mil gracias. Muchas gracias, José Rogelio. Rabino Benayon, desde el punto de vista religioso, ¿cómo podemos salir más fuerte de esta crisis? Bueno, primero debemos entender cómo no salimos de la crisis. Justamente abrimos esta semana el libro de Bamidbar, el libro que se traduce como números normalmente, y la Torá, la Biblia, dice que este desierto se describe como Bamidbar Agadol Banorá, un desierto muy grande y temeroso. Dice el Rebbe de Lubavitch que cuando una persona considera las vicisitudes, las problemáticas, la situación esta del coronavirus como un desierto grande, majestuoso y temeroso, ahí es cuando empieza la ansiedad, ahí es cuando empieza el exilio de cada uno de nosotros. Ahí es cuando somos esclavos. Y la situación nos supera porque la situación es como un desierto inhóspito, temeroso y majestuoso. Y nosotros somos diminutos ante esa dificultad. Entonces, lo que tenemos que saber, y obviamente desde la posición de la religión y un rabino vamos a hablar en forma clara, hay que conectarse con la espiritualidad. Hay que reconocer
esa vitalidad divina que cada uno tiene, no solamente confiar en uno mismo, que es muy importante, confiar en lo que cada uno tiene adentro. Cada uno tiene adentro una chispa de Dios. Y cuando uno se conecta con Dios, todos los problemas van a desaparecer. ¿De qué manera? Vamos a decir, uno se considera un uno, y el problema es un millón, pero Dios es infinito. Y 1 y 1.000.000 al lado de infinito es exactamente lo mismo. Entonces, nos conectamos con el infinito, con Dios Todopoderoso, con sus enseñanzas, con su inspiración. Cada uno con su inspiración va a lograr revelar esa chispa de Dios que cada uno tiene, y automáticamente nos transformamos en seres poderosos porque nos conectamos con el infinito y no con lo limitado. Y de esa manera, este desierto inhóspito se transforma, como sabemos que nuestra experiencia en el Estado de Israel, un desierto hace 72 años, que hoy es una maravilla y es protagonista en lo tecnológico a nivel mundial. Muchísimas gracias, Dovi. Gracias, Rabino, gracias por esas palabras de inspiración. Y Becky, desde el punto de vista psicológico, ¿cómo podemos salir más fuerte de esta crisis? Bueno, sin duda esto da para un montón de respuestas y me encanta que la hayas hecho como último punto, porque a veces no tenemos idea del impacto que puede tener una situación en nuestra vida y la desaprovechamos. Y yo creo que es un momento para poder reflexionar y para poder mirar un poco qué nos está generando a nivel emocional, a nivel familiar, a nivel espiritual, en cada una de las áreas de nuestra vida, no solamente mirando lo que sentimos que hemos perdido, sino también todo lo que probablemente estamos ganando o que ya hemos ganado y a veces no hemos tenido la oportunidad de parar un poco. Así que uno de los primeros puntos es aprender a parar, pensar, revisar cuáles son nuestras prioridades, ver realmente qué es lo que tiene sentido para nosotros en este momento, qué vale la pena seguir luchando, cuáles son las cosas que a veces debemos dejar de un lado, revisar la forma como nos relacionamos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, aprenderlo a escuchar y entender que mente y cuerpo están juntos y que muchas veces, sin darnos cuenta, enfermamos por no tener la claridad de lo que estamos sintiendo y de no tener la capacidad de poder expresarlo, poder manifestarlo de alguna manera. Y a veces tampoco no nos ayudamos y no recibimos los apoyos que existen. Así que es importante aprender a dar y también aprender a recibir, porque muchas veces sufrimos innecesariamente cuando hay muchas formas de salir adelante de diferentes situaciones, independientemente si estamos en una pandemia o no. Yo creo que el hecho de poder aprender a vivir un día a la vez, de mirar todas las cosas que la vida nos tiene, de todas las bendiciones, ver lo que podemos controlar en este momento y no solamente lo que no podemos controlar, reconocer cuáles son nuestras fortalezas en vez de mirar solamente cuáles son nuestras debilidades, que son igual de importantes tenerlas claras. Todos tenemos puntos que son un poco más fuertes que otros y la idea es aquí darnos la oportunidad de conocernos, de conocer a la gente que está a nuestro alrededor, de conocer a nuestra comunidad y cómo nos podemos apoyar todos, darnos cuenta que definitivamente la solidaridad y el altruismo y la gratitud van a ser claves en todo momento, y que somos muy recursivos, que realmente si queremos buscar una solución, la creatividad es un punto de apoyo importantísimo para poder encontrar una manera de sobrellevarlo, junto con los valores y los principios y todas las bases que tengamos. Y yo creo que una de las mejores formas que uno puede darse cuenta cuál es el impacto que ha tenido toda esta situación hasta el momento es pensar, si la cuarentena ya termina, ¿qué es lo que más voy a extrañar de ella? Y creo que la primera respuesta que llega a nuestra mente probablemente es lo que está teniendo mayor impacto, mayor valor, mayor credibilidad y mayor fuerza para nosotros. Me acuerdo que en una entrevista me preguntaban si solamente era malo todo esto que hemos vivido. Yo decía, seguro que no. Y si le preguntamos a nuestros hijos, son los primeros que nos muestran que aunque hay muchas cosas que ellos estén extrañando, el poder tener a sus padres en casa y poder compartir de una manera mucho más cercana, a pesar de que los días no necesariamente son todos fáciles de llevar, porque es una convivencia distinta a la que estábamos acostumbrados, nos da la oportunidad para poder conocernos y entendernos y reconocer cuáles son esas inquietudes o esas debilidades o esas situaciones que ellos están viviendo y que a veces con el diario vivir no tenemos mucho tiempo o no le damos tanta importancia. Sí, yo creo que ir un día a la vez es uno de los aprendizajes más importantes. Aprender a parar, escucharnos y escuchar a los otros va a ser fundamental para sacar muchas cosas positivas de este periodo.
Muchas gracias. Gracias, Becky. Interesante. Y la verdad que creo que nos hemos llevado bastantes herramientas muy buenas de todos ustedes. Pero antes de terminar, me gustaría pedirle a las personas que me están escribiendo a mi WhatsApp que por favor escriban las preguntas en la aplicación. Tiene una partecita abajo donde dice Q y A, que es Question and Answers, para poder hacer preguntas a los panelistas y poder así concluir. Pero ya tengo 3 preguntas acá. Los que me han enviado a WhatsApp, no voy a manejar influencias, así que háganlo a través de la aplicación. Pero voy a hacer la primera pregunta para José y José Rogelio. La primera pregunta es, en el tema del e-commerce en Latinoamérica, estamos todos escuchando de que es importante el e-commerce y que el e-commerce es lo que va ahora a hacer la diferencia. Pero en Panamá principalmente y en varios países de Latinoamérica, ¿qué ocurre con la población media-baja que no tiene tarjetas de crédito, que no tiene quizás las direcciones? Por ejemplo, en Panamá son al lado de tal lugar. ¿En qué lugar? Obviamente tenemos hoy WhatsApp, que el usuario tiene una mejor manera de poder, pero igual, estoy por aquí en este lugar. ¿Cómo ves toda esa estructura que pueda adaptarse y funcionar el e-commerce cuando tenemos bastantes debilidades para desarrollarlo todavía? Muchas gracias por la pregunta, es muy interesante. Hay 2 factores importantes en e-commerce. Uno es la parte física, de dónde hay que ir a dejar el ítem, y la otra es el medio de pago. Si bien es cierto, en Panamá sigue siendo un reto el método de pago, la realidad es que nuestro nivel de bancarización es bastante más alto que varios países de Latinoamérica, o sea que en Panamá ya tenemos una parte más adelantada en ese sentido. No obstante, mi apreciación muy puntual es que en la parte del método de pago, las telefónicas van a jugar un papel muy importante porque ya ellas llegan a toda la población con la parte de telefonía y con las tarjetas prepago. Entonces, la dificultad es cómo pagar. Bueno, si ya las telefónicas pudieron resolver eso, parecen ser como una ruta que podría plasmarse como una suerte de que se podría conjugar eso que ya las telefónicas hicieron para sacarle provecho a, toda esa organización que ya tienen para poder hacer los métodos de pago. La otra parte es la ubicación de entrega, que partimos en 2 pedazos. Una es la entrega física a un sitio que quiero que me lo lleven aquí a mi casa. Yo creo que ya hoy con poder compartir mi ubicación en real time a través de WhatsApp o otras plataformas, eso se facilita. Más bien va a estar el reto en tener seguridad del motorizado, de poder llegar o del carrito o de lo que sea, poder llegar hasta el sitio donde se encuentre. Y la otra es Lockers, que Amazon lo ha desarrollado muy bien en Estados Unidos, se ha dado en otros países. Megalockers en grandes áreas de tránsito, en las terminales y ese tipo de cosas, presenta una oportunidad para el e-commerce, llega donde la persona que lo está solicitando. Así que esas serían mis 2 apreciaciones con respecto al tema de e-commerce, que aplica para Panamá o para toda Latinoamérica. Gracias, José Rogelio. Voy a combinar 2 preguntas en una para Becky, que la veo muy relacionada. Y una es primero, alguien comenta que le ha dado ataques de pánico, que en la madrugada se levanta sin aire, sin poder respirar, y de alguna manera quisiera controlar eso sin medicamentos. Y también, otra pregunta, algo relacionada, dice, ¿cómo manejar la ansiedad en adolescentes con una incertidumbre en el futuro? A ver si podemos darle un twist ahí, un mix ahí entre las 2 preguntas. Ok. Bueno, lo primero es que cuando tenemos un ataque de pánico, la respiración se ve afectada de una manera muy brusca. Así que lo primero que debemos hacer es tratar de trabajarla por medio de la respiración, indistintamente cuál sea la técnica que se esté utilizando, podernos conectar con el presente, y la respiración justamente va a hacer eso. Entonces, lo ideal es poder tomar aire y poderlo expulsar de una manera mucho más lenta, a diferencia, digamos, si por ejemplo la persona tomó 4 segundos inhalando, intentar que por lo menos sean 6 o 7 segundos exhalando. Igualmente el cuerpo nos da una forma de sentirnos en control. Entonces, si nosotros ponemos los pies sobre una superficie, independientemente si es sentados, por ejemplo, y tocamos el piso, o sobre el colchón, el tener el contacto con alguna base nos hace sentir mayor soporte. Igualmente, las manos son una ayuda importantísima. Todo lo que es el tacto es la primera forma de generar tranquilidad, justamente porque la piel es el órgano más grande que tenemos. Entonces, independientemente de dónde lo ubiquemos,
Por lo general mucha gente prefiere ubicarla en el pecho o en el corazón. Sin embargo, también donde la persona se sienta cómoda, puede ser en la cabeza o en la barriga, pero es tratar de respirar y poder sentir ese contacto de, digamos, de los pies y de las manos con la parte del cuerpo que esté tocando o la base que esté sintiendo, justamente para sentir, digamos, esa conexión y esa sensación de seguridad y de base, y podernos concentrar en el momento presente. Entonces nos ayudan los sentidos. Si en la medida que estoy respirando, trato de conectarme con lo que estoy viendo o con lo que estoy escuchando o lo que estoy oliendo, a cualquiera de nuestros sentidos, y si los podemos implementar todos mucho mejor, nos va a ayudar entonces más rápidamente a conectarnos con el momento presente. Hay mucha gente que necesita rezar para calmarse, eso es algo muy positivo, o escuchar música, o imaginar y transportarnos a un lugar en el que podamos sentirnos como un lugar seguro, ya sea un lugar imaginado o un lugar real. Si sentimos que, por ejemplo, digamos, la casa de los abuelitos es un lugar donde siempre me he sentido seguro, cerrar los ojos y pensar que estoy en ese lugar me puede generar una sensación de tranquilidad. Y con respecto a la segunda pregunta, nada mejor que preguntar directamente a nuestros hijos qué están sintiendo, desde cuándo se sienten así, mostrarnos que estamos ahí para ellos. Hay algunos hijos que a veces les cuesta identificar lo que sienten, hay algunos que les cuesta decirlo, aunque ya lo tengan identificado, entonces es importante poder explicarles que nosotros estamos ahí para ellos y que cuando se sientan listos nos pueden buscar, que nos interesa entender y ver cómo los podemos apoyar, y si sienten que nosotros en ese momento no somos la persona apropiada, juntos podemos buscar quién puede ser esa persona que en ese momento les pueda dar un apoyo o un soporte. Lo importante es no quedarnos con la inquietud, siempre brindar ese espacio y decirles que ahí estamos, igualmente poderles contar a ellos que nosotros también a veces nos sentimos angustiados o temerosos, les puede ayudar a ellos a sentir que no son los únicos y les puede dar un poco más de tranquilidad para poder abrirse y contar lo que están sintiendo. Gracias, Becky. Voy a hacer una pregunta más para José Rogelio y cerraré con una pregunta que tenemos para el Rabino Lane. Para el Rabino, perdón, Benavión. Disculpen, aquí me escribieron algo de Rabino Lane en las preguntas. Pero quiero empezar primero con José Rogelio, haciendo la siguiente pregunta, y es, y la voy a también tratar de combinar para hacer dos en una, y es, ¿qué le recomiendas a los profesionales independientes en esta crisis para hacer? Y además, ¿cómo ves a la zona libre que vaya a poder reaccionar o que vaya a poder salir de esta crisis? Muchas gracias, Dovi. Bueno, la primera pregunta con respecto a los profesionales independientes, en mi experiencia, y solo puedo hablar desde ese ángulo, los profesionales independientes suelen tener una cierta cartera de clientes. El cliente que ya existe, que ya se tiene conexión, tratar de buscar ser una fuente de apoyo en lo que sea el servicio que ustedes les están proveyendo, porque seguramente lo va a necesitar, sea ahora o sea un poco más adelante, y este es el momento de conectarse con ese cliente y tratar de estar presente. Posiblemente haya alguna incógnita de cuándo me podrá pagar, pero si me necesita, este es el momento de dar ese apoyo. Entonces, ese me parece a mí que sería la oportunidad inmediata para los independientes, más allá de buscar otras alternativas de cómo promocionar sus servicios, y considerando que en los independientes que sean de temas profesionales que se puedan entregar de forma electrónica, pues inclusive buscar alternativas que permitan vender sus servicios internacionalmente. Las hay muchas, hay eLancing.com o freelancing.com, no me recuerdo exactamente cómo se llama, pero que permite, yo por ejemplo, vender un modelo financiero, por ejemplo, venderlo a alguien que quizás lo necesite en Europa, por poner un ejemplo. Así que esa es con respecto a la parte de los independientes. Con respecto a Zona Libre, interesante, porque Zona Libre ya venía pasando por unos años de dificultad, y yo creo que tiene una oportunidad muy grande de reinventarse, como dijimos más anteriormente, pero no necesariamente haciendo lo mismo. Yo creo que Zona Libre en el tiempo se desarrolló producto de una serie de circunstancias, y no necesariamente esas circunstancias siguen estando vigentes. No todo el mundo necesita 120 días o 90 días de crédito. Ahora, posiblemente mi cliente va al banco y pide el crédito y no necesita que yo sea la espalda de crédito. Y de igual forma, ya el comprar bulk en Asia, posiblemente ya mi cliente pueda reunir y comprar un contenedor directo. Entonces, esas circunstancias ya no son las mismas. Sin embargo, tenemos una serie de activos
estratégicamente muy valiosos. Y yo creo que hay una oportunidad enorme de identificar fuentes alternas de negocios, como por ejemplo planteaba hace un rato, de que seamos un polo de acopio de productos que se exportan desde Latinoamérica para ser reexportados desde Panamá a Asia o Europa, considerando que tenemos las rutas más baratas del continente, posiblemente, por lo menos de Latinoamérica. Entonces sí tenemos unas bodegas y tenemos a gente comprometida y tenemos posiblemente los contactos con los distintos países. Me parece a mí que la oportunidad está de reinventarse buscando alternativas como lo que acabo de escribir. Espero, Dovi, que eso haya respondido a la pregunta. Gracias, José Rogelio. Bueno, como prometí, la última pregunta, alguien me pregunta, es una pregunta obviamente religiosa y tiene que ver con el Rabino Lein, Rabino Benayon. Me pregunta alguien cómo ambos rabinos han podido manejar dentro de la comunidad, porque aquí parece que hay gente hasta de Colombia escribiendo y estamos internacionales hoy. Pero preguntan cómo han podido manejar de alguna manera a la comunidad, a los miembros que están de alguna manera con incertidumbres, con algún tipo de queja, quizás religiosa, que digan, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos están castigando de esta manera? ¿Cómo manejan ese tipo de situaciones? Y la pregunta fue, bueno, en este caso para Rabino Benayon. Bueno, Dovi, en general siempre manejamos una respuesta donde la persona misma pueda responderse a sí mismo también. Tratamos de que la persona consiga la respuesta que él sabe que tiene que responderse a sí mismo, buscando siempre el lado positivo. Y como se habló aquí, definitivamente los tres panelistas hablamos sobre ver el vaso medio lleno, aunque en verdad el vaso siempre está lleno, porque la otra mitad también está lleno de oxígeno, de aire. Siempre hay que tratar de ver, como decimos, el pnimiut, la parte interior de los conceptos y ver más allá. Una de las técnicas psicológicas también que se utilizan es visualizar un futuro positivamente. Si nosotros hemos llegado aquí, es porque nuestro pasado de alguna manera nos trajo aquí. Si no queremos seguir en este mismo camino, no traigamos este pasado y lo proyectamos al futuro. El futuro tiene que ser completamente diferente. Y para que el futuro sea diferente, debemos visualizarlo de una manera completamente diferente, muy positiva, y encontrar en esta dificultad una luz muy importante que existe. Dicen nuestros sabios que cuando la luz no se ve, es porque la luz es mayor. Trata de mirar a las 12 del mediodía el sol y el sol te va a encandilar. Cuanto más luz hay, entonces es más difícil ver. Lo que tratamos es que cada uno pueda encontrar esa luz interior y la luz del futuro que con la buena actitud va a ser un futuro muy bueno y tenemos que todos juntos apoyarnos. Muchas gracias, Rabino. Quiero agradecerles a todos y en especial quiero decirles que la verdad es que llegamos a la máxima capacidad de este webinar y tuvimos gente también en nuestras redes de Instagram, en Tubetel, dándole sintonía a este webinar que ha sido muy interesante. Hemos recibido muy bonitos comentarios, gracias a todos. Y para concluir, quisiera agradecer en especial a ustedes, los panelistas, por dedicarnos su tiempo, su profesionalismo, su experiencia y ayudarnos con esas herramientas que nos han dado hoy. Y creo que nos podemos llevar como una conclusión de que realmente hay que ser positivos, de que hay que mirar hacia adelante, no podemos lamentarnos, no podemos quedarnos atrás. Hay muchas oportunidades que vamos a ver en el camino. Tenemos que tener la fe de que así va a ser. Somos personas creyentes. Tenemos que financieramente poder ordenarnos y hacer las cosas analizando lo que está pasando, ver cuáles son nuestras opciones, hacer una hoja de ruta para seguir adelante. Y en la parte de salud mental tenemos que utilizar la resiliencia, tenemos que ser personas que de alguna manera respiremos profundamente, hagamos un alto y veamos lo bonito que nos está dando esta situación y no lo malo, porque de todas las cosas que nos pasan en la vida, si vemos lo bueno, nos va mejor. Si vemos lo malo, podemos lamentarnos todo el día. Así que gracias a todos ustedes, gracias de verdad nuevamente y ojalá que podamos contar con ustedes. Hay gente que me ha pedido sus contactos. Voy a darles sus contactos, voy a escribirles para que cada uno me diga la manera más fácil para que los puedan contactar.
y excelentes panelistas. Ahí pueden ver los comentarios, está todo el mundo escribiéndoles a ustedes, así que gracias nuevamente y buenas noches a todos. Saludos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Un gusto a todos los panelistas. Igualmente, muchas gracias. Igualmente un placer. Chao, chao.